Cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tiene ya. Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta la promesa del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. ¿Cómo estamos con el tiempo? Una más, hermano. Una más. Ok, hermano. Sí, Vamos a cantar una más. Okay. Cantan del amor de Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelead con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alzad, cristianos, de la cruz y caminar. Nuestro el triunfo y hoy escuchan, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe. Nuestro el triunfo, oh escuchan los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Hermanito, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias, hermano, por este privilegio que ustedes me dan. Gracias a usted, mi amado hermano Nelson, por esas hermosas alabanzas, solemnes alabanzas que hemos entonado en esta noche. Muchas gracias. Preciosas alabanzas. Dios bendiga su vida, su ministerio. Dios bendiga esa garganta siempre para que pueda seguir alabando al Señor de la misma forma.
Y qué bonito es Gracias. cuando le cantamos a Dios con todo el alma, con todo el corazón. Gracias, Amén. gracias por deleitarnos con esos hermosos cánticos de alabanza. Dios me lo bendiga. Muy bien, amados Igualmente. hermanos, vamos a pasar al siguiente punto, como es presentar al expositor de esta noche, que está a cargo por nuestro hermano Joel Guerrero desde Venezuela. Nuestro hermano tendrá el privilegio de presentar al expositor en esta noche. Hermano Joel, adelante. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Para mí es un honor y un placer estar esta noche con ustedes. Gracias a Dios. Me permite a través de la luz poderlos ver y estar con ustedes. Como ya se dijo, el tema de hoy trata acerca de la cena del Señor, un tema muy interesante. Estará a cargo y dirigido por nuestro hermano Simeón Vicente Sapón Ulín, quien tiene 54 años de vida. Su esposa, Maribel Racanot, con quien tiene dos hijos, uno de 26 años y el otro, el menor, de 24 años. Se graduó de bachiller en Ciencias y Letras. También se graduó como bachiller en Teología Bíblica en el Instituto Máster. A la fecha lleva 30 años en el ministerio y 37 años de haber sido bautizado y haber sido añadido a la Iglesia del Señor. 37 años en el cristianismo. Un hombre de Dios, un varón santo, un varón de Dios que nos dirige y nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, hoy con nosotros, con ustedes, el hermano Simeón Vicente. Dios le bendiga, hermano. Amén. Igual a usted, amado hermano Joel Guerrero, gracias por el privilegio que esta noche ha tenido de presentarnos al expositor en esta hermosa noche. Y antes, pues, que el hermano pues inicie con su exposición, vamos a pedirle a nuestro hermano León Daniel Ramírez desde México, quien va a hacer la oración para poner en manos de nuestro Dios a nuestro amado hermano Simeón. Adelante, hermano León Daniel. Gracias, hermanos. Buenas noches. Vamos a poner este tiempo de meditación en la palabra en las manos de nuestro Dios. Oramos, hermano. Padre bendito, queremos agradecerte el tiempo que nos concedes para poder llegar con bien hasta este momento, donde se va a exponer tu palabra, Señor. De antemano estamos seguros que tú has llenado desde el comienzo con tu Santo Espíritu a nuestro hermano que nos va a exponer. Y ponemos, Padre, en tus manos su vida, todo su ser. Que tú seas, Padre, el que use sus labios, use su mente. Y también, Padre, los oídos, los corazones de quienes vamos a escuchar tu palabra expuesta a través de los labios de nuestro hermano Simeón. Gracias por estos varones que estamos dispuestos, Señor, a aprender, dispuestos a seguir conociéndote a través de tu palabra. Bendice a todos los que hacen posible esta transmisión y todo, Padre, que sea para edificación de nosotros, quienes en muchos sentidos también ayudamos a edificar la vida de los demás. Gracias, Padre, porque no nos has permitido quedarnos quietos, quedarnos estancados, sino seguimos, Padre, aprendiendo, interactuando, ayudándonos los unos a los otros. Y este es un momento como ese, Padre. Nos ponemos en tus manos y por favor, llénanos con tu palabra y con tu espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano León Daniel, por esa hermosa oración de poner en manos de nuestro Dios a nuestro hermano Simeón Zapón, quien va a ser el encargado de hablarnos de la palabra de Dios en esta hermosa noche. Con el hermano coincidimos en algo y es en la edad. 54 también tengo yo, con la diferencia que yo tengo menos cabello que él. Hermano Simeón Zapón, es su tiempo con este hermoso tema de la cena del Señor. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón. ¿Me podría dar la oportunidad de compartir pantalla? Adelante, hermano Rigo. Ya. Ya está. Entonces...
Listo. Cierra su micrófono, hermano Simeón. Ya me pueden ver la pantalla. Sí, ya. Perfecto. Muy bien. Gracias, hermanos. Muy bien. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Para mí es una bendición el estar reunidos con ustedes. Yo sé que ustedes se reúnen viernes a viernes y es una reunión bien excelente, muy bendecida, y felicito ahí a los organizadores de esta reunión, Varones en Acción. Realmente son temas edificantes que se comparten viernes a viernes. Y hoy tengo a bien, pues, compartir con ustedes este tema. Es un tema bien conocido por cada uno de ustedes, pero recordemos de que la palabra de Dios es como el mar. Cada vez que tiramos la red, siempre sale un pez fresco. Entonces, vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas de este tema que se titula La Cena del Señor. Hermanos, realmente es muy importante que nosotros consideremos este tema. Dice en el libro de Lucas, capítulo 22, y en su versículo 29, dice la palabra del Señor: haced esto en memoria de mí. Estas fueron las palabras pronunciadas por Jesús mientras celebraba la Pascua con sus discípulos. Con este mandato se establece lo que hoy conocemos como la Cena del Señor, o algunos lo llaman la Santa Cena. Para mí, las dos frases está bien. Algunos tienen problemas con decir la Santa Cena y otros no. Para mí no hay problema en decir la Santa Cena, porque yo pienso que al momento en que nosotros oramos por el pan y oramos por el jugo de la vid, en ese momento deja de ser un pan común y corriente y se convierte en un pan especial. Lo mismo también cuando oramos por el jugo de la vid, deja de ser un jugo corriente y pasa a ser un jugo bendecido, y por eso para mí ya es santo. Por lo tanto, sí se puede decir la Santa Cena. Como Iglesia de Cristo que somos, lo celebramos semanalmente. Cada 8 días celebramos nosotros la Cena del Señor. Yo creo de que hay muchas iglesias hoy en día que lo celebran una sola vez al año, cada 6 meses o a cada 4 meses. Pero la palabra del Señor nos dice que Jesucristo resucitó un primer día de la semana. Y por lo tanto, nosotros celebramos la Cena del Señor el primer día de la semana, y lo hacemos cada primer día de la semana, porque nosotros creemos firmemente, ¿verdad?, de que la Cena del Señor prácticamente es como, yo le digo, es como un termómetro, ¿verdad?, que mide nuestra temperatura espiritual. Así como usted va con un médico y le ponen un termómetro, y el termómetro se encarga de medir su temperatura física, cómo está usted físicamente. Y si está más de 37.5, entonces ya tenemos fiebre. Pues yo creo de que la Cena del Señor es como un termómetro espiritual, porque mide nuestra temperatura espiritual. Cada vez que nosotros comemos el pan y tomamos el jugo de la vid, en ese momento nosotros entramos así como en una reflexión, como dice la Biblia: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Habla la Biblia de probarse a sí mismo, o sea, uno se va a probar cómo está su relación con el Señor. Entonces, si uno se da cuenta que su relación con el Señor no está bien, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, sabemos que el procedimiento a seguir es el arrepentimiento, es el confesar el pecado y apartarse del pecado y participar de lo que es la Cena del Señor, ya que la palabra del Señor
pues nos dice que si confesamos a Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Así que al momento en que uno procede a participar de comer el pan y el jugo de la vid, en ese momento uno debe examinarse, ¿va? Entonces es bueno hacerlo cada domingo porque eso nos ayuda a medir nuestra temperatura espiritual. ¿Qué pasa si yo no mido mi temperatura espiritual semanalmente? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es de que sucede lo que dice la Biblia, por lo cual hay muchos que están enfermos, otros están debilitados y otros duermen, o sea, están inertes espiritualmente hablando. Cuando la Biblia habla de que muchos duermen, otros están debilitados y otros duermen, no está hablando literalmente, sino está hablando figurativamente, refiriéndose a que muchas veces por no participar de la cena del Señor, entonces nosotros comenzamos a morir espiritualmente. Llega el domingo y yo me pongo a pensar y digo, bueno, he pecado, ¿y cuál es el paso a seguir? Pedir perdón. Pero ¿qué pasa si llega domingo y yo digo, he pecado, no soy digno de participar de la cena del Señor? Entonces mejor no participo. Pasa un domingo, llega otro domingo, y así sucesivamente van pasando todos los domingos y yo no participo de la cena, entonces vengo a debilitarme espiritualmente, vengo a enfermarme espiritualmente hasta el grado de morir espiritualmente. Entonces es muy importante que nosotros domingo a domingo estemos renovando nuestra temperatura espiritual. Sin embargo, hay algunos hermanos que no comprenden, hermanos, el significado y la importancia de celebrar la cena del Señor domingo a domingo. Por este motivo es que yo dedico esta enseñanza del verdadero significado de la cena del Señor. Y quiero hablarles, hermanos, también sobre lo que significa o lo que sucede al momento en que nosotros participamos de la cena del Señor. No sin antes analicemos un poco desde el inicio. Cuando Dios formó al primer hombre y lo puso en el mundo para establecer el orden y la armonía en todo lo creado, Adán era el príncipe y juez y señor de este mundo. Su señorío era sobre todos los seres criados de la tierra. Su misión consistía en hacer que el lobo y el cordero apacentaran juntos y que el león comiera paja con el buey. En aquel tiempo, mis hermanos, antes que entrara el pecado en el mundo, no había carnívoros, pues todos se alimentaban de plantas, porque así dice la Biblia en Génesis 1, 29 y 30, que Dios dejó las plantas, dejó las semillas, los frutos, para que se alimentaran. No existían animales carnívoros y no existían humanos carnívoros. Cuando Eva fue criado, fue traído al hombre para que fuera su esposa. Adán reconoció inmediatamente su íntima unión con Eva, por cuanto era carne de su carne y hueso de sus huesos. Así surgió el primer matrimonio, siendo su base fundamental que ya no serían dos, sino una sola carne. Y de esta manera, lo último y más bello que formó Dios, la mujer, vino a integrarse a la creación como el complemento de Adán. Y a la vez, como la cadena unificadora de toda la humanidad. Ella era la madre de los vivientes. Ahora, pero, hermanos, el orden del universo, la armonía dispuesta para la creación fue resquebrajada
debido a la transgresión del hombre en el huerto del Edén. Ya todos sabemos la historia que Dios puso un fruto, un árbol en medio del huerto, y Dios le dijo al hombre que de todo lo que estaba en ese lugar ellos podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de él iban a morir, y si ellos no comían iban a vivir. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos desobedecieron la orden de Dios, ellos comieron el fruto, y fue así como entró la desobediencia, entró el pecado, y por lo tanto se rompe la relación vertical que había entre Dios y el hombre, entre Dios y Adán. Se rompe esa relación vertical. Lo que rompió esa relación vertical fue el pecado. Fue el pecado, mis hermanos. Pero la tragedia del Génesis no se queda allí con el pecado de Adán. Pasa un poco de tiempo y el hombre experimenta otro incidente donde podemos nosotros notar ya en Génesis capítulo 4 que Caín, el hijo de Adán, da muerte a su hermano Abel. Caín comete el primer gran crimen de la humanidad, fruto del odio a su hermano. Caín, el primer asesino, podríamos decir, es como que fija el antecedente de división entre hermanos que hoy caracteriza a la humanidad. Las barreras del egoísmo entre hombre y hombre que son como diabólicas. Así que de esta forma surgió desde el principio, hermanos, esa barrera. Y ha sido trágica la historia de los pueblos hasta nuestros tiempos. Las naciones han estado en continuo conflicto, los odios, los pleitos, las guerras han sido el pan de cada día de los hombres, así como el hermano vive enemistado con su hermano, así el hombre también se ha enemistado con Dios. Ahora, lo que yo veo, hermanos, es que con todo lo que se ha narrado, se rompe la relación vertical Dios y el hombre, pero también se rompe la relación horizontal hombre con el hombre. Ahora viene una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál podría ser la solución al dilema de la humanidad? Bueno, nosotros podemos prácticamente notar que Dios, hermanos, que Dios decidió enviar a su Hijo Jesucristo. Jesús viene a este mundo con el propósito de restaurar la comunión vertical hombre con Dios y la comunión horizontal hombre con hombre. Por eso la comunión vertical fue restablecida cuando Cristo quitó el pecado entre Dios y el hombre, siendo antes enemigos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los hombres fueron hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. La unión horizontal fue restablecida cuando Cristo quitó la enemistad entre el hombre y el hombre. Y al morir Jesús, se estableció la comunión entre los hermanos. Por eso ustedes ya no son extranjeros, sino que ahora comparten con el pueblo de Dios los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Eso dice Efesios 2:19. Así que, mis hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros
tenemos comunión vertical, hombre con Dios, y tenemos comunión horizontal, hombre con hombre. Cuando nosotros comemos el pan, todos sabemos que el pan representa el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no es el edificio, sino es la iglesia. Y la iglesia somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús a través de las aguas del bautismo. Venimos a formar parte de la iglesia. Y cuando nosotros comemos un pedazo de pan, transmitimos un mensaje. Y el mensaje que transmitimos es que somos uno con el hermano. Eso se llama comunión horizontal. Eso es lo que hacemos al momento de participar. Y cuando usted no participa del pan, usted también transmite un mensaje. Y el mensaje que usted transmite es como decir, hoy no quiero tener comunión contigo. Hoy como que no me quiero hacer uno contigo. Entonces, es importante que nosotros participemos de lo que es el pan, hermanos. También cuando participamos de lo que es el jugo de la vid, estamos transmitiendo un mensaje. Y el mensaje que estamos transmitiendo es que estamos diciendo al mundo que nosotros somos uno con Cristo, con nuestro Padre, a través del jugo de la vid. Así que ese es el verdadero significado, hermanos, de lo que es la cena del Señor. En una ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Lo que dice Lucas 22, 15 y 16. Estas palabras nos muestran el anhelo que tenía Jesús de compartir con ellos la última cena. Jesús tiene hoy el mismo anhelo que le embargaba en aquella última cena. Hermanos, Él quiere celebrar con nosotros también, ¿verdad? Lo que es la cena del Señor en el reino de los cielos. Y Jesús dice en su palabra, no beberé más de este jugo de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Así que Él anhela para con cada uno de nosotros que somos la iglesia, celebrar la cena del Señor, pero allá en los cielos. Y así que esforcémonos para que un día podamos nosotros celebrar lo que es la cena del Señor con Cristo, hermanos, en los cielos. Durante el siglo XVII, muchos cristianos fueron perseguidos en Escocia, lo cual los obligó a celebrar reuniones en secreto. Y en cierta ocasión, una joven se dirigía a uno de esos encuentros clandestinos cuando se encontró con opositores de la fe evangélica y le preguntan a esta joven, ¿a dónde vas? Mientras la sujetaban violentamente. Y esta mujer dijo, voy a una cena donde escucharé la voluntad de Dios y el testamento de mi hermano mayor. Respondió de una forma valiente. Esta mujer es inofensiva. Dejémosla ir, dijo el hombre de seguridad. Aquella muchacha creía que la cena del Señor era una gozosa celebración. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿y nosotros cómo la consideramos? Es triste ver en la iglesia, hermanos, que no le dan importancia a la cena del Señor. No llegan un domingo o no llegan 2 domingos, y algunos hermanos que aparecen cada mes, a cada 2 meses, ellos no le están dando la importancia de lo que es la cena del Señor. Pero aquí vemos este ejemplo de esta mujer
Esta mujer prácticamente sentía gozo al celebrar la cena, y aunque no tenía libertad de culto, pero esta mujer se esforzaba y luchaba por celebrar la cena del Señor. Entonces nosotros también debemos de hacerlo, mis hermanos. Hoy en día nosotros, gracias a Dios, tenemos esa libertad de culto y nosotros no tenemos ningún impedimento para ir a la iglesia. El domingo no es para ir al mercado, no es para ir a un centro comercial, no es para ir a una playa, no es para ir a visita de familia. El domingo, hermanos, es día del Señor y es el día en donde nosotros debemos de celebrar la cena del Señor. Cada vez que participamos de esta ceremonia, hagámoslo siempre con gozo, porque así como los israelitas celebraban la Pascua para conmemorar que fueron liberados de la servidumbre de Egipto. Ustedes se recuerdan en la última plaga que dijo Dios, voy a enviar la última plaga, le dijo a Moisés, y era la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés que los israelitas debían rociar sangre, poner sangre en los dinteles de la casa. Y cuando el ángel de la muerte iba a pasar y donde miraba sangre, automáticamente él pasaba desapercibido y solo mataba a primogénitos donde no había sangre. Imagínense la función de la sangre, ¿va? Yo digo que la sangre es como un blindaje. Usted sabe, los carros blindados, pues no les penetran las balas. Y la sangre de Cristo es como un blindaje, es como un chaleco antibalas que no le entra las balas. Y de la misma manera, todos aquellos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, nosotros estamos protegidos. Nosotros tenemos ese blindaje y la maldición no puede caer sobre nosotros porque tenemos la protección de Dios. Hermanos, la cena del Señor nos recuerda la liberación del pecado gracias a la muerte de Jesús. Por eso debemos celebrarla hasta que Cristo vuelva en gloria. Pero debemos de celebrarlo, hermanos, siempre con un espíritu lleno de gozo y de gratitud. De gratitud por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 35, dice así: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. El vino que Jesús utilizó estaba libre de fermentación, símbolo del pecado y de la muerte, mostrando así que su sacrificio sería sin corrupción y contaminación. Al beber del vino del Señor, estamos renovando nuestro pacto con Él. Por tanto, cuando Jesús decida invitar a la mesa a sus discípulos, es porque quería confirmar su pacto con ellos y al mismo tiempo les extiende un gesto de gracia. Como la cena era un símbolo del pacto, la celebración continúa. No es más que la manera que tiene la iglesia de ratificar constantemente la vigencia del pacto en sus miembros. Así que por eso, hermanos, debemos de celebrarlo nosotros, la cena del Señor, siempre. Otro de los símbolos utilizados en la cena es el pan sin levadura. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Al participar del pan, símbolo del quebrantamiento de Cristo,
Estamos participando de su sufrimiento físico, emocional y espiritual. Cristo no solamente sufrió físicamente en la cruz. Ustedes saben que antes de ser arrestado por los judíos, Jesús subió al huerto de Getsemaní y en ese momento él fue a orar. Se fue con sus discípulos y los discípulos se quedaron durmiendo mientras Jesús se va a una cierta distancia y se pone a orar. Pero la Biblia nos dice que cuando Jesús oraba, su sudor eran como gotas de sangre. Ahora, algunos médicos dicen que cuando una persona está hipertensa, en ese momento los vasos sanguíneos que tenemos aquí en toda la cara comienzan a inflarse y es tanto la tensión que podemos tener que puede llegar a romperse los vasos sanguíneos que tenemos en el rostro y al romperse comienza a salir sangre de nuestro rostro. Imaginémonos a Jesucristo. Él sabía que ya iba a ser crucificado. Él sabía que ya iba a ser arrestado, que iba a ser latigado, iba a ser torturado. Humanamente, él sufrió. Humanamente, él sintió angustia. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que Jesús tuvo un sufrimiento grande, su alma se angustió grandemente. Y en ese momento, él eleva una oración a su Padre y le dice a su Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. En ese momento el diablo estaba trabajando en la mente de Cristo. En ese momento como que Jesucristo ya no quería morir porque estaba hipertenso. Él tenía un sufrimiento emocional en ese momento, porque él sabía lo que le deparaba, lo que le esperaba. Entonces Cristo sufrió emocionalmente y después a Jesús lo arrestan y al momento de arrestarlo, lo comenzaron a golpear. Cada vez que le daban un látigo en la espalda de Jesús, las puntas tenían plomo y cuando caían en la espalda de Jesús se incrustaba y al momento que regresaba el látigo, arrancaba pedazos de piel de Jesús y el cuerpo de Jesús estaba totalmente pues destruido, estaba desfigurado, le pusieron una corona de espinas, se incrustaron todas las espinas en su frente, en su cabeza, y eso hizo que comenzó a derramar sangre. Por eso dice la Biblia en el libro de Isaías 53, versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Hermanos, cuando Cristo estaba en la cruz, él no tenía hermosura, no tenía nada atractivo, porque él estaba desfigurado. Él estaba prácticamente destruido físicamente. Podríamos decir el sufrimiento de Jesús, cargar aquella cruz que pesaba más de 75 kilos y era una cruz rústica, su cuerpo estaba debilitado y lo clavaron en una cruz y en aquella cruz él estaba totalmente deshidratado, con una mala respiración, ya no tenía sangre en su cuerpo y él estaba sufriendo, hermanos, físicamente estaba sufriendo, aparte de que había sufrido emocionalmente. Y sufrió espiritualmente porque en ese momento su padre lo abandona. En el momento donde él estaba sufriendo, el padre lo abandona. Por eso Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El padre lo abandona porque en ese momento Jesús comenzó a cargar el pecado de toda la humanidad, el pecado de todos nosotros.
Y Cristo sufrió emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Hermanos, por esa razón es que nosotros debemos estar agradecidos con Jesús por todo lo que Él ha hecho a favor nuestro, hermanos. Así que cuando nosotros comemos el pan, es decir, que al comer el pan estamos conmemorando la muerte de Jesús en la cruz y al mismo tiempo estamos proclamando la próxima cena que se realizará luego en su segunda venida, hermanos. Entonces, es bien bonito. Así que la cena del Señor no es para gente que se cree justa, sino para pecadores que anhelan alcanzar una mejor relación con el Dios del pacto. Realmente, al momento en que nosotros participamos de la cena del Señor, no es nuestra dignidad el que nos acerca a Dios, sino es la sangre de Cristo el que nos hace dignos a cada uno de nosotros y es el que nos acerca a Dios, porque humanamente no somos dignos, pero gracias a que esa sangre ha sido derramada en nuestras vidas, somos dignos y ahora nuestro Padre nos ve a través de un lente de santidad y a todos nos ve santos. Así que no dejemos de participar de la cena del Señor por causa de nuestros pecados. Cuando uno está pecando, lo que debe de hacer es arrepentirse inmediatamente, apartarse del pecado y así después pedir perdón por esos pecados, reconciliarse con Dios y de ahí podemos nosotros participar de lo que es el pan y el jugo de la vida. Porque de lo contrario también, si nosotros no hacemos esto, no pedimos perdón y solo participamos, la Biblia dice que juicio comemos y acarreamos más condenación a nuestra vida. Entonces siempre debemos de estar sincerados con el Señor cada vez que vamos a participar del pan y del jugo de la vida. Hermanos, la cena del Señor también representa la unidad que como miembros de la iglesia debemos experimentar. El apóstol Pablo expresó estas palabras en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, y dice la Biblia, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, cada vez que participamos del pan, nosotros estamos expresando unidad. Unidad. Estoy diciendo yo, soy uno contigo, mi hermano. Y expresamos ese mensaje a todos. Estoy diciendo, soy uno. Entonces, participar del pan, expresamos unidad. El no participar de la cena del Señor, expresamos que no somos uno con la iglesia. Así que, mis hermanos, como conclusión, la preparación para la cena incluye un examen de conciencia, incluye el arrepentimiento y la confesión, tomando en cuenta que en la iglesia tenemos visitas, se debe explicar a las visitas, se debe de explicar a los recién bautizados y a los niños que deben ser instruidos respecto al significado de este rito. En la iglesia hemos tenido algunas experiencias en donde a veces vemos a mamás que le dan un pedazo del pan al niño, porque resulta que el niño se da cuenta que la mamá está agarrando un pedazo de pan y está tomando una copa de vino. Entonces el niño, como no discierne, él piensa que todos pueden agarrar el pan y que todos pueden agarrar una copita de jugo de uva. Y el niño, como no discierne, a veces lo quiere agarrar. Y cuando la mamá le prohíbe y le dice que no lo agarre, el niño muchas veces comienza a hacer berrinche en la iglesia y entonces la mamá, con tal de calmar el enojo del niño, le da un pedazo de pan
y le da un poquito del jugo de la vid. Se toma ella la mitad y le da la mitad al niño. Entonces ahí, esas son cosas que hay que evitar, hermanos. Por eso nosotros en casa tenemos que explicar a nuestros hijos que la cena no es para todos, es solo para los bautizados y para los que están bien con el Señor. Así que mis hermanos, espero que esta pequeña reflexión haya servido para nuestra edificación. Que Dios me los bendiga y gracias a todos y dejo el tiempo a mi hermano Marvin. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones a usted, mi hermano Simeón, por ese tema tan importante como es la cena del Señor. Y sabemos que hay preguntas, hay comentarios y este tema pues nos ayuda aún más a enriquecerlo. Aún Amén. esté pendiente, amado hermano, por si alguna pregunta surge o algún comentario que se pueda ampliar. Así que Dios me lo bendiga, amado hermano, y excelente tema para Amén. siempre enseñarlo a la iglesia. Vamos a pasar entonces a la oración final para luego pasamos a las preguntas y comentarios. Nuestro hermano Salvador, Jerónimo Amén. Salvador de Silvania, Estados Unidos, nos estará orando. Luego nuestro hermano Jen Sánchez de Nicaragua estará moderando los 20 minutos de preguntas y comentarios. Adelante, hermano Jerónimo. Amén, hermano. Sí se escucha, hermano. Sí, hermano, te escuchamos. Amén. Okay. Bien, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en un momento, Señor, por acercarnos a tu presencia, Señor, por medio de esta oración. Te damos las infinitas gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad, por nuevamente un grupo de tus hijos, Padre, estar conectados, Señor, por medio de esta plataforma, Señor, para en acción. Gracias, Dios Todopoderoso, por darnos esta oportunidad, Señor, y de su inicio, Señor, de su servicio y su final. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor siempre tengas siempre la sabiduría, la alianza, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en todo momento, Padre, tanto, Señor, como tu palabra, Señor, en la cual siempre nos viene a redarguir, Señor, a corregirnos, Señor, y a instruirnos, Padre, a través de tu palabra, Señor, en la cual, Padre, como podemos andar y delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano, Señor, en la cual tuvo la oportunidad de poner tu palabra, Señor. Bendice a nuestro hermano Simeón Sapón, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta enseñanza y como también, Señor, te pedimos por nuestro hermano que estuvo viendo dirigir, Señor, estos alabanzas, Señor, a tu nombre, en la cual también te damos gracias, Dios, por nuestro hermano y su familia, y así como los participantes, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, en esta hora, en tu nombre, Señor, amén y amén. Amén, hermano. Amén, amén. Amén. Gracias, hermano Jerónimo, por esa oración de cierre. Y entonces vamos a dar el tiempo a mi hermano Jen Sánchez por sus 20 minutos de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Jen. Dios les bendiga a todos en esta noche, mis hermanos. Vamos a estar pasando a la sección de preguntas. Es importante, ¿no? Siempre, como decimos, las preguntas, nuestros comentarios nos ayudan a poder complementar, a poder llenar más esa parte de extender, ¿no? Más el mensaje, la exposición de nuestros hermanos. Si hay alguno que quiera tener participación, puede levantar su mano y le vamos a estar dando espacio para que pueda hacer su pregunta a nuestro hermano Simeón en esta noche. Hermano Sánchez, solamente pedirle favor al hermano Simeón si nos deja la pantalla libre para ver bien Ok. si hay algún hermano que quiera abordar que como todavía está ocupando la pantalla no nos deja ver bien. Ahí está, perfecto. Gracias, hermano Simeón.
¿verdad, hermano? Sí. ¿Alguna pregunta, comentario al respecto al tema, mis amados hermanos? Tenemos a nuestro hermano Darwin Melgar de El Salvador. Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muy interesante tema, ya que viene a ser pues parte de los rudimentos primeros que cada cristiano al ser bautizado se le es enseñado cómo ofrendar, cómo tomar la cena dignamente. Pues hay muchas preguntas también, a pesar de que es de los primeros temas que uno comienza a conocer al llegar a la iglesia. Surgen varias especulaciones. Yo he escuchado de que hay hermanos dentro de la iglesia que se ponen de acuerdo o en desacuerdo más bien a llevarle la cena del Señor a un hermano que está enfermo, que no se pudo congregar. Unos dicen que es malo, otros dicen que es bueno. No sé qué opinión tiene o certeza tiene el hermano Simeón al respecto, ya que he escuchado pues las dos versiones de hermanos que dicen que no hay problema y otros hermanos que dicen que ese no es el mandamiento, poder llevarle la cena del Señor a hermanos que por motivos de salud no se pueden congregar. No es por rebeldía ni por otro pecado, ¿verdad? Sino por salud. Solamente, hermano. Gracias, hermano Darwin. Adelante, nuestro hermano Simeón, si nos apoya con la respuesta a la pregunta de nuestro hermano Darwin. Pues, hermano, en mi opinión, ¿verdad? No hay un texto que prohíbe eso de no llevarlo y tampoco un texto que diga que llevarlo. Pienso yo que esto es algo, es opinión personal y pienso de que al momento que nosotros llevamos el pan y el jugo al hermano que está enfermo, hacemos lo correcto porque el hermano en ese momento está incapacitado por su misma enfermedad. Entonces, él anhela tener comunión con la iglesia y nosotros no somos quien para privarle de esa comunión. Entonces, nuestro deber es hacerle llegar la cena del Señor a este hermano, a esta hermana, porque sabemos que es por cuestiones de salud. Ahora sí, es porque el hermano decidió ir a jugar pelota o porque el hermano decidió ir a visitar a su familia y por eso no participó de la cena, pues ahí sí no deberíamos de llevarla. Pero en cuestiones de salud para mí no hay ningún problema, hermano. Amén. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Simeón, por su respuesta. Tenemos al hermano José Corea. Gracias, mi amado hermano Simón. Lo felicito por el tema es muy interesante y es la columna vertebral de el culto de adoración a Dios. Con respecto a la pregunta que hizo el hermano, yo tuve ese ministerio de llevarle la comunión a los hermanos que están enfermos, pero hay que tener cuidado cuando ir al hospital. Si el paciente está con suero, no hay que darle, pues entonces lo termina de despachar. Al grado de que en cierta ocasión, cuando se hace eso, pues solo se hace oración. Y en una ocasión, una hermana murió en mis brazos porque me pidió oración. Entonces, es parte del amor a mi hermano de llevarle la comunión a sus hogares. Por ejemplo, un hermano que está postrado, sí es necesario porque no se puede mover, no tiene cómo movilizarse, ¿verdad?, hacia la congregación. Mi Gracias, hermano, hermano. la pregunta es que hay lugares, hermano, que cuando se celebra la comunión, no se tiene vino y no se tiene pan. Bueno, el pan, pues uno lo hace, no hay problema. Pero estamos hablando de un caserío, de una comunidad donde realmente no hay ni, o sea, no se puede hacer porque no está el vino adecuado ni el pan adecuado. Se celebra o qué se hace en ese caso.
le hago la pregunta porque yo tuve una experiencia de esa naturaleza. Y lo otro es, mi amado hermano, es que también ese punto es bien importante porque hay veces que cuando se está dando la comunión y pasa la parte de la ofrenda, hay muchos miembros de la iglesia que tienden a levantarse y no ser partícipe de la ofrenda. Gracias, mi hermano. Bendiciones. Muy bien, hermano. Para mí, hermano, con relación a eso, pues sabemos nosotros que la Biblia dice jugo de uva, jugo de la vid. Entonces, yo creo de que para ser bien bíblicos, ¿verdad? Bien bíblicos, habría que como elaborar nuestro propio vino, nuestro propio jugo, ¿verdad? Pero todos nosotros usamos un jugo comprado en los supermercados. Usamos el jugo Lozano, otros el Welch, pero hay unos jugos que, que están así como muy, podría decir yo, como fueran gaseosas, toman esas gaseosas de uva, o aquí vienen unos sipis, no sé cómo le llaman, son jugos, pero de uva. Entonces yo pienso que ahí caemos mucho en la negligencia, ¿va? Yo pienso que tenemos que apegarnos un poquito más al jugo que sea un poco más de uva. Yo sé que al 100% no lo va a hacer, pero hay que esmerarse para hacerlo, hermano. Lo mismo con el pan, ¿verdad? Porque yo he ido en algunos lugares de la costa sur y me he dado cuenta que hay hermanos que comen el pan que vienen en las panaderías, esos pan recado, le llamamos aquí en Guatemala, pan de corona. Esos panes tienen levadura, entonces la Biblia dice que el pan debe ser sin levadura. Entonces, hay hermanos que participan también de unas galletas saladas que venden aquí en las tiendas de Guatemala. No está correcto, para mí es como una negligencia. Es importante de que en la iglesia se dé seminarios de cómo elaborar pan. Aquí en Chimaltenango hay una hermana que se llama Ana Fuentes. Ella ha sido la encargada de hacer el pan, pero debido a su edad, ella decidió dar un seminario y llegaron como 10 hermanas y hoy hay 10 hermanas que saben hacer el pan. Entonces también es deber del líder de entrenar a sus miembros a cómo elaborar el pan correcto y el jugo correcto. Bien, hermano, gracias. Lo que yo hice en ese momento fue, hermano, porque estoy en una aldea donde no, por alguna razón, pues no quedó el tiempo de comprar el vino. Y la persona que hacía el pan, entonces no llegó ese domingo. Yo lo que hice fue suspender, porque lo que usted dice es cierto, hay muchos que utilizan galletas dulces y eso no es correcto, tiene que ser sin levadura. Y lo otro es que utilizan aquí en Honduras, se utiliza el fresco de uva, pero es incorrecto. Entonces, lo que yo hice fue hacer oración, hacer la cuestión de la ofrenda y de esa manera concluimos con ese punto, ¿verdad? Eso lo comparto porque de pronto, como dijo usted, tenemos que ni quitarle ni aumentarle a la Biblia. Todo está establecido cómo se debe de hacer. Entonces, lo comento esto porque de pronto puede existir un caso en cualquiera de los hermanos. Gracias, mis hermanos por la participación. Lo mismo, fíjese, hermano, de que yo estaba leyendo con un hermano que en paz descanse, ¿va? El hermano Arnoldo Mejía, que fue el decano del Instituto Baxter. Y él Sí, nos lo daba conozco. una clase hace años. Y bueno, él nos hablaba ahí de Mateo 26, donde dice el texto así, literalmente, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Entonces, hay un procedimiento, dice él, al participar de lo que es el pan. Primero, Jesús toma el pan en sus manos. Después Jesús lo bendice, o sea, ora por el pan. Y después Jesús lo parte y después lo reparte. Entonces, hay hermanos que, él decía el hermano, lo ideal es que se hace un pan, torta, y el hermano debe tomar el pan, orar por el pan, partir el pan en pedazos y de ahí ya
si queremos hacerlo tal como está aquí en el texto, ¿va? Pero como usted sabe que hoy cambió por la pandemia, nosotros, la pandemia ahora, para que no las personas agarraran ahí un pedazo de pan y manipularan el pan con sus manos, hay una hermana que tiene su sellador y lo va metiendo en una bolsita y lo sella y queda bien sellado. Ahora ya vienen en bolsita, todo. Entonces ya no se lleva ese procedimiento, ¿va? Pero yo pienso que hay algunas cosas que sí se puede hacer y a veces por la misma circunstancia, a veces no se puede hacer, ¿va, hermanos? Entonces yo no estoy en contra. Si en algún momento, como dice el hermano Corea, va de que él dice que era una aldea remota y no estaba la persona encargada del pan, pues lo tuvo que suspender, ¿va? Es la decisión que él tomó y yo pienso que ha sido la correcta. Gracias, hermanito. Gracias. Y Amén. perdón que voy a usar el tiempo. También hay cantos alusivos. Me gustaría que posteriormente se diera una educación, una enseñanza sobre los cantos adecuados que se hacen tanto en la partición del pan como del vino, porque hay muchos que salen en alabanzas que no están acorde, en concordancia con lo que se está haciendo. Gracias, hermanitos, muy gentiles de su parte. Amén. Gracias, hermano José. Vamos a darle la participación a nuestro hermano Mario Méndez. Adelante, hermano Mario. Bendiciones, hermanos. Amén. Solo para comentar ahí, preguntar, hermano Simeón, en algunas congregaciones, por ejemplo, algún hermano está disciplinado y los líderes deciden que no debe participar de la cena del Señor. ¿Qué opinión tiene, hermano Simeón? Mi opinión, hermano, es de que le voy a contar aquí un caso que tenemos aquí en la iglesia. Hay una hermana que está viviendo en pecado. Entonces le dijimos que debía reconocer su pecado y apartarse del pecado. Pero la hermana dice, es que yo no puedo pasar al frente a pedir perdón porque yo voy a seguir con el pecado, dice. Entonces, si yo sigo con el pecado, entonces yo quiero seguir en el pecado y me atengo a las consecuencias que Dios va a hacer con mi vida y todo. Entonces, si la hermana sigue viviendo en pecado, está en disciplina y no puede participar de la cena del Señor porque no se ha apartado del pecado. Ahora, si la persona se reconcilia y solo se le pone unos 5 meses en disciplina, pero sabemos que esta persona ya se apartó del pecado, solo está en disciplina, no se le puede privar de la comunión, debe tener la comunión. Tal vez se le prive de ciertos privilegios, mas no de la comunión con Dios. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Simeón, por contestar las preguntas. Y si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario al respecto, que pueda, no tenemos mensajes en el chat, de no tener, hermano Darwin Melgar, nuevamente. Adelante, hermano Darwin. Amén. Muchas gracias, hermano. Aprovechando pues el momento, ya que no hay muchas manitas levantadas. También, hermano, yo he tenido la experiencia de escuchar hermanos que hacen una diferencia en decir representa o simboliza. ¿Qué diferencia hay en eso? Porque dicen no se debe de decir que el pan representa, ni que el jugo representa, sino simboliza. Y lo ponen así como que es prohibido, ya que yo lo escuchaba en su mensaje, pues que representaba, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer esa diferencia entre simboliza o representa, o al final es la misma cosa? Se comete un error con decirlo las dos formas, o no se comete error, solamente, hermano. Muy bien. Yo pienso, hermano, de que algunos, por ejemplo, la Iglesia Católica cree en la transustanciación, que ellos piensan que al tomar la hostia están de una vez comiendo una parte del cuerpo de Cristo, que literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo.
Entonces uno se pregunta si literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo, ¿qué parte de su cuerpo están comiendo? ¿La mano, el pie o cuál? Porque están comiendo literalmente. Ahora, sabemos nosotros que no es, el pan no es literalmente el cuerpo de Cristo. Para mí el pan es solo es un símbolo, es una, para mí como que símbolo y representación es similar, no sé qué piensan los demás, pero para mí es un símbolo nada más, es vamos a decir que el cuerpo de Cristo fue maltratado por nuestros pecados y que al comer de ese pan nosotros entramos en comunión con la iglesia y analizamos todo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿va? Entonces, solo es un símbolo, pero no es literalmente el cuerpo de Cristo. Gracias, hermano Simeón, por responder. ¿Tenemos alguien más? Si no, entonces estaríamos dando, tenemos a nuestro hermano Rigoberto Chamalé. Adelante, hermano Rigoberto Chamalé. Muchas gracias, mi hermano Sánchez, por darme el pase. Solamente una vez más agradecerle al hermano Simeón Sapón por el tema que nos ha dado en esta hermosa noche. Es un tema muy importante, un tema que ha sido también varias veces un poco controversial, aún dentro de la misma iglesia. Y es porque a veces queremos ser muy bíblicos, eh, y a veces se teme de que se esté cayendo en un error. Por ejemplo, lo que ha suscitado aquí en Guatemala es que hay algunos que están en contra de que se participe de la Santa Cena en varias copitas, porque dice que el Señor tomó una copa. Otra de las cosas que también hemos visto, hermano Simeón, y esto no solamente en Guatemala, sino que en otros países, dicen que la cena del Señor se debe de participar en horas ya en la hora de la tarde, no en horas de la mañana. ¿Qué comentario le podría usted dar a esto, hermano? Basado a estos comentarios que hacen algunos hermanos. ¿Qué comentario usted podría darle a estas dos cosas? Bueno, el primero de una sola copa, ¿va, hermano? Jesús participó con una sola copa. Pero tenemos que nosotros pensar que cuando Jesús bendijo la copa, realmente lo que estaba bendiciendo es el contenido de la copa. No estaba bendiciendo el recipiente, ¿va? Sino estaba bendiciendo el contenido. Así que aquí lo importante no es el recipiente, aquí lo importante es el contenido. Esas iglesias que dicen que uno debe participar con una sola copa y si lo hace con muchas copitas es como que Cristo hubiera hecho muchos pactitos. Entonces, él hizo un solo pacto, entonces, pero ellos le están dando énfasis al recipiente, no al contenido. Entonces, cuando se habla de copa en sí, se está hablando de lo que es el contenido, lo que es el jugo. Entonces, por lo tanto, lo que hay que darle importancia y valores al contenido, hermano. Ahora, si vamos a decir que vamos a participar con una sola copa, imagínense una iglesia de 1000 miembros, de qué tamaño tendría que ser la copa, ¿va? Imagínense, es un barril, ¿va? Grandísimo, la copa inmensa, que nadie lo puede sostener, pesa mucho y imagínense cuando llega ya la copa con el último miembro, ya es pura saliva lo que va a estar él tomando ahí. Entonces, por cuestiones de higiene, también es que no hay que hacerlo así. En el tiempo de Jesús era cultural, o sea que ahí se podía hacer, pero aquí lo importante, hermano, es el contenido, no es en sí la copa. Con relación a los que piensan que la cena del Señor, pues si es cena, debe ser en la noche, ¿va? Yo pienso que lo están como que lo están llevando como a la comida que nosotros comemos así los 3 tiempos, desayuno, almuerzo y cena, ¿va?
Para mí solo es un nombre que se le da cena, pero no es en sí la cena que nosotros comemos en nuestras casas todas las noches, sino que Jesús participó de la cena y nosotros debemos de hacerlo, pero no necesariamente en la noche, lo podemos hacer en la mañana, lo podemos hacer al mediodía, lo podemos hacer también en la noche. Entonces son como posturas, es como algunos dicen que la cena debe ser celebrada de pie, si no, no está correcto. Otros dicen, no, se puede hacer sentado. Pero estas cosas, hermanos, no son tan importantes, ¿verdad? Lo importante aquí es que participemos de la cena siempre y cuando que sea el día domingo. No importa en qué horario, pero podemos hacerlo. Gracias, hermano Simeón. Y tenemos a nuestro hermano Conrado, que está pidiendo la palabra. Adelante, hermano Conrado. Sí, hermanos, muy buenas noches, bendiciones y gracias. Bendición al hermano que nos ha traído el mensaje, esta meditación es muy importante para todos y necesaria. Bueno, en cuanto a lo que han venido ustedes compartiendo acá, acerca de muchos, bueno, hay grupos que no sé, que unos los llaman los liberales, que otros conservadores, y entonces de todo esto se va creando una división, y han hecho división por esto. Entonces, ¿qué pasa con la copa? Que muchos dicen que debe ser en una sola copa, como lo hizo el Señor con los discípulos. Pero la palabra no está diciendo, no está especificando que de una sola copa tomemos todos, digamos, donde son 400, 500 miembros tomando en una sola copa, pues yo creo que nos llevaría mucho tiempo. Y además, otros dicen que se debía hacer por la noche, que por la tarde, que porque en la tarde murió el Señor. No, dice en Hechos 27 que el primer día de la semana reunidos los apóstoles, los discípulos para partir el pan. Y el primer día de la semana comienza desde la 1 de la mañana. Así sea a las 2 de la mañana que lo hagamos. Estamos en el primer día de la semana. La palabra no nos indica, no tiene específico nada del horario. Nada tiene que ver el horario de participar de la cena del Señor. Bueno, eso no importa porque hay personas inmaduras que causan división acerca de estas cosas y lo tienen por pecado, pero tal vez otras cosas que se hacen para ellos no es pecado. Entonces no podemos hacer esta clase de distinción. No, unidos en una misma mente y un mismo parecer todos, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y en cuanto a hacer memoria del sacrificio de Cristo, pues nos dice la palabra ya en 1 Corintios 11, 23 y 24, 25, que el partir el pan y beber de la copa, fruto de la vid, jugo de uva puro y el pan sin levadura, es una conmemoración, es un recordatorio que cuantas veces lo hagamos, que es primer día de la semana, hacerlo en memoria del sacrificio de Cristo. O sea que el Señor quiere que cantemos y oremos en espíritu y en verdad, así también en la cena. Cuando vamos a cenar, lo vamos a hacer en espíritu y en verdad, y llevando la mente a Él como haciendo una imaginación que el Señor fue sacado fuera de Jerusalén, allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, donde fue crucificado. Entonces, cuando hacemos memoria del sacrificio de Cristo, llevamos la mente tal vez imaginándonos a ese lugar donde lo colocaron al borde de un camino donde trajinaba todas aquellas caravanas con sus cargas, con todos los arrieros, todos los comerciantes, con el fin de hacerle burla al Señor, escarnecerlo, para ponerlo en ridículo delante de todos. Entonces uno lleva la mente en el momento que va a cenar, lleva la mente a aquel lugar, se imagina los azotes, el agravio, el haber sido desfigurado de los hombres, su parecer. Eso es hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces es una conmemoración, un recordatorio de la muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo
Y cuantas veces lo hagamos, lo hacemos en memoria de Cristo y también anunciamos su segunda venida. Siempre, cada primer de la semana, estamos anunciando que el Señor viene por segunda vez en las nubes con sus santos ángeles de su poder, que no viene aquí a la tierra, sino que será levantado su reino. 1 Corintios 15:24. Entonces, para mí, Amén. Así es, hermano Conrado. Un memorial. Dios los Gracias, bendiga. Amén. Hemos llegado a la conclusión, ya acabamos con el tiempo asignado para las preguntas y comentarios. Solo nos quedaría, hermano Simeón, si se puede, tiene un espacio para unas palabras de cierre y posteriormente nuestro hermano Marvin Maradiaga retorna al control de el evento de esta noche. Sus palabras de cierre, mi hermano Simeón. Hermano, prácticamente como conclusión, ¿verdad? Aunque existen discrepancias en los modos de observar la ordenanza de la Cena del Señor, pueden conducir pues a divisiones. Las discrepancias pueden conducir a divisiones, como lo dijo el hermano Conrado. Así que los cristianos deben siempre recordar que lo más importante no es solo cómo se debe observar la comunión. Si se olvida el significado de la ordenanza, se pierde el beneficio espiritual que ésta trae al comulgante. El espíritu se puede perder al darle más importancia al aspecto ritualístico del acto, pero si el espíritu no se pierde, entonces los cristianos pueden escudriñar las escrituras para determinar cuál puede ser la mejor forma de celebrar la cena del Señor. Bendiciones a todos, hermanos. Amén, bendiciones. Adelante, hermano Marvin Maradiaga. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Jens, por este tiempo de moderar preguntas y comentarios. Y sabemos que se ha enriquecido más este tema. A mi hermano Simeón Sapón, una vez más, muchas gracias por este tema. Sabemos que es amplio y hay mucho más que comentar. Hay mucha tela, como dicen, que cortar. Y lo importante es pues que tengamos en mente que lo que más nos interesa como siervos del Señor es el fondo, no la forma. Cristo Jesús es el fondo de todo esto y a Él debemos de adorar y a Él debemos de recordar siempre. Amén. Muchas gracias, hermano. Paso el micrófono a mi hermano Rigoberto Chamalé.